El sonido de un candado cerrándose. Clic. Ese fue el último sonido que escuchó Carmela Solís antes de quedarse completamente a oscuras. Un candado. Cerrándose por fuera, en el sótano de la casa que ella misma había comprado 30 años atrás. «Ya no puedes subir más, Carmela», dijo la voz fría de Valeria, su nuera, desde el otro lado de la puerta. «Aquí abajo vas a estar mejor, lejos de los niños, lejos de las visitas, lejos de todo». Carmela no respondió, solo apoyó su frente contra la puerta de madera fría y lloró en silencio, porque ya no le quedaban palabras, porque ya había suplicado suficiente, porque ya sabía que su propio hijo, Gabriel, había permitido esto. Carmela tenía 68 años, manos agrietadas de tanto trabajar, espalda encorvada de tanto cargar y un corazón roto de tanto amar sin ser amada de vuelta. Pero lo que Valeria no sabía, lo que Gabriel nunca imaginó, lo que nadie en esa casa podría siquiera sospechar, era que esa anciana inútil, encerrada en el sótano, guardaba $8.300.000 en cuentas bancarias que nadie conocía, y un secreto mucho, mucho más grande que cualquier fortuna. Esta es su historia. La historia de cómo una puerta cerrada se convirtió en el inicio de la redención más hermosa que he escuchado jamás. La historia de cómo una mujer humillada construyó un reino de amor mientras todos pensaban que no tenía nada. Y la historia de cómo el karma, el verdadero karma, no llega gritando, llega en silencio. Como una puerta que se abre cuando menos lo esperas. Quédate conmigo, porque lo que viene te va a cambiar para siempre. Si ya sientes algo en el pecho, suscríbete a Relatos con Sabiduría, porque aquí las historias no solo entretienen, sanan. Dale like si crees que ninguna madre merece ser olvidada. Y quédate, porque esto apenas comienza. Para entender cómo Carmela llegó a ese sótano oscuro, hay que volver atrás, muy atrás, a una Carmela de 25 años, recién casada con Miguel Solís, un mecánico de un pueblo pequeño de Puebla, México. Miguel era bueno, de esos hombres que trabajan en silencio y aman sin palabras. Tuvieron un solo hijo, Gabriel, y desde el momento en que Gabriel nació, Carmela juró que él tendría todo lo que ella nunca tuvo. Las manos de Carmela, esas manos que después se volverían agrietadas, llenas de cicatrices, con las uñas permanentemente manchadas. En ese entonces eran suaves, jóvenes, pero empezaron a trabajar y nunca pararon. Carmela lavaba ropa ajena desde las 4 de la mañana. Fregaba pisos de casas grandes donde nunca la invitaban a sentarse. Vendía tamales en la esquina bajo el sol que quemaba y la lluvia que calaba hasta los huesos. Miguel trabajaba de sol a sol en el taller mecánico. Llegaba a casa con las manos negras de grasa, con olor a aceite quemado, con el cuerpo roto, pero sonreía, porque Gabriel iba a la escuela. Porque Gabriel tenía zapatos nuevos cada año, porque Gabriel nunca sabría lo que era el hambre. Cuando Gabriel tenía 12 años, Miguel murió, un infarto fulminante mientras levantaba un motor. Se desplomó entre las herramientas y nunca volvió a levantarse. Carmela quedó sola, con un hijo adolescente, con una casa a medio pagar, con un futuro que de repente pesaba como una montaña imposible de escalar. Pero no se rindió, se multiplicó, lavaba más ropa, trabajaba más horas, dormía menos, comía menos. Se volvió sombra de sí misma para que su hijo pudiera ser luz. Las manos de Carmela, que tallaban, que exprimían, que cargaban, que sangraban, pero nunca se detuvieron, porque esas manos estaban construyendo el futuro de Gabriel. Gabriel estudió,
Terminó la preparatoria. Entró a la universidad en la Ciudad de México, ingeniería. Carmela vendió todo lo que tenía de valor para pagar la inscripción, su anillo de bodas, los aretes que Miguel le había regalado, la máquina de coser de su madre, todo. «Mamá, no tienes que hacer esto», le decía Gabriel, pero Carmela solo sonreía, con esa sonrisa cansada de las madres que se sacrifican. «Tú solo estudia, mijo. Yo estoy bien». Mentira, no estaba bien. Estaba muriendo de a poco, trabajando hasta el colapso. Pero Gabriel no lo sabía, porque Carmela escondía su dolor como quien esconde un tesoro, para que él pudiera brillar sin culpa. Gabriel se graduó, con honores, consiguió trabajo en una empresa grande, empezó a ganar bien, muy bien, y entonces conoció a Valeria, hija única de una familia de dinero, acostumbrada a que todo le llegara sin esfuerzo, hermosa por fuera, vacía por dentro. Se enamoró de Gabriel, o más bien, se enamoró de la idea de tener un esposo exitoso, un trofeo. Gabriel cayó rendido a sus pies, y Carmela vio desde el primer día que algo no estaba bien. Vio cómo Valeria la miraba con desprecio, vio cómo evitaba tocarla, vio cómo arrugaba la nariz cuando entraba a su casa humilde, pero no dijo nada, porque Gabriel parecía feliz. Y la felicidad de Gabriel siempre fue más importante que la suya propia. Se casaron. Carmela vendió su casa, esa casa que había pagado con décadas de trabajo, y le dio el dinero a Gabriel para el enganche de una casa más grande. «Mamá, no tienes que hacer eso», volvió a decir Gabriel. «Sí tengo», respondió Carmela. «Tú mereces empezar bien». Así que Carmela se quedó sin nada y se mudó con ellos a la casa que ella misma había pagado, pero que ahora tenía dueños nuevos y reglas nuevas. Durante los primeros 5 años, Carmela fue útil. Cuidaba a los nietos que llegaron, Sofía y Mateo, cocinaba, limpiaba, se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, se acostaba a las 11 de la noche después de lavar todos los platos. Valeria la trataba como empleada, no como familia. «Carmela, los niños tienen hambre. Carmela, limpia eso. Carmela, no dejes tus cosas en la sala. Nunca suegra, nunca doña Carmela, solo Carmela», como si fuera una desconocida. Gabriel veía, pero no decía nada, porque Valeria era complicada, y era más fácil mantener la paz que defender a su madre. Y entonces los niños crecieron, ya no necesitaban niñera, y Carmela empezó a estorbar. Primero fueron las indirectas. «Carmela, ¿no tienes amigas con las que puedas pasar el día?». Luego las quejas. «Carmela, haces mucho ruido en las mañanas». Luego las prohibiciones. «Carmela, ya no bajes cuando tengamos visitas, das mala imagen». Y finalmente, el sótano. «Aquí vas a estar mejor, Carmela, más tranquila, más cómoda». Un sótano sin ventanas, con una cama vieja, con un foco que parpadeaba, con humedad en las paredes y un candado por fuera. Clic. Carmela tenía 68 años y por primera vez en su vida se sintió completamente sola. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía siquiera imaginar, era que Carmela nunca había sido pobre. Nunca. Y el secreto que guardaba estaba a punto de cambiar todo, 32 años atrás, cuando Miguel todavía vivía, cuando Carmela tenía 36 años y Gabriel era apenas un niño. Sucedió algo que Carmela nunca le contó a nadie, ni siquiera a Miguel. El tío de Carmela, don Esteban, murió. Un hombre solitario, sin hijos, sin esposa, dueño de un rancho en Hidalgo que nadie visitaba. En su testamento lo dejó todo a Carmela, su única sobrina, la única que lo había visitado en sus últimos años. El rancho,
80 hectáreas de tierra. En ese entonces no valía casi nada, tierra seca, alejada, sin valor comercial. Carmela lo aceptó, pero nunca lo vendió, porque algo le decía que debía esperar, que algún día esa tierra iba a significar algo. Pasaron los años, Miguel murió sin saber que tenían ese rancho. Carmela siguió trabajando como si no tuviera nada, lavando, limpiando, sacrificándose, porque ese era su propósito, no el dinero, el amor. Pero hace 10 años, cuando Carmela tenía 58, todo cambió. El gobierno anunció un proyecto masivo, una autopista nueva que conectaría Hidalgo con la Ciudad de México. Y esa autopista pasaba justo por las tierras de Carmela. Llegaron ofertas, constructoras, desarrolladores, empresas inmobiliarias, todos querían comprar y Carmela vendió. Por $8.300.000, $8.300.000, en una cuenta bancaria que abrió bajo su nombre de soltera, Solís Herrera. Una cuenta que nadie conocía, ni Gabriel, ni Valeria, ni los nietos, nadie. ¿Por qué no les dijo? Porque Carmela conocía a las personas, había visto cómo el dinero cambiaba a la gente, cómo los convertía en extraños, en lobos, y ella no quería eso para Gabriel. No quería que su hijo la amara por su dinero, quería que la amara por lo que era, por lo que siempre había sido, su madre. Pero Gabriel nunca la amó así, y Valeria solo la despreciaba, así que Carmela guardó su secreto y esperó a que llegara el momento correcto, el momento en que ese dinero pudiera hacer algo verdaderamente bueno, algo que valiera la pena, algo que trascendiera. Y ese momento llegó la noche en que la encerraron en el sótano, cuando escuchó el candado cerrarse. Clic, cuando sintió la oscuridad completa, cuando tocó fondo. Ahí, en ese momento, Carmela tomó la decisión más importante de su vida. Sacó su teléfono celular viejo, con manos temblorosas, y marcó un número, el número de la única persona en quien confiaba, Padre Tomás, el sacerdote de su antigua parroquia, el hombre que había conocido a Miguel, que había bautizado a Gabriel, que la conocía desde hacía 40 años. «Padre Tomás, soy Carmela. Carmela, hija, ¿estás bien? Tu voz suena. Necesito verlo, padre. Es urgente, muy urgente. ¿Dónde estás? No puedo salir, pero necesito que venga mañana al banco conmigo. Tengo algo que hacer, algo grande». Silencio. «¿Qué vas a hacer, Carmela?» Y Carmela, con lágrimas rodando por sus mejillas en la oscuridad del sótano, susurró: «Voy a construir algo que nunca puedan destruir». A la mañana siguiente, cuando Valeria abrió el candado para darle el desayuno, Carmela salió del sótano, despacio, con dignidad. «¿A dónde crees que vas?», preguntó Valeria con desprecio. «Al banco. Tengo un trámite». «¿Qué trámite puede tener una vieja sin dinero?». Carmela no respondió, solo caminó hacia la puerta. Y Valeria, riéndose, la dejó ir, porque en su mente Carmela no era una amenaza, era solo una carga que pronto se iría sola. Carmela llegó al banco. El padre Tomás la esperaba afuera, alto, canoso, con ojos llenos de bondad. «Carmela, ¿qué está pasando?». Ella no lloró, ya no le quedaban lágrimas. «Padre, tengo $8.300.000 y quiero usarlos para algo que importe». El padre Tomás casi se cae. ¿Qué dijiste?». Lo que escuchó. «Tengo dinero, mucho dinero, dinero que nadie sabe que tengo». Le contó todo. La herencia del tío Esteban, la venta del rancho, los años de silencio. Y el padre Tomás lloró.
Lloró por esa mujer que había sufrido tanto, que había dado tanto y que ahora quería seguir dando. ¿Qué quieres hacer con ese dinero, hija? Carmela respiró hondo y dijo algo que cambiaría cientos de vidas. Quiero construir un hogar, un lugar para los que nadie quiere, para los ancianos abandonados, para las madres solteras sin techo, para los niños de la calle. Quiero hacer algo que dure, algo que siga vivo cuando yo ya no esté. El padre Tomás sonrió con lágrimas en los ojos. Entonces hagámoslo. Compraron un terreno enorme en las afueras de Puebla, 5 hectáreas de tierra con árboles antiguos y un río pequeño que cantaba, y empezaron a construir. No fue rápido. Carmela no quería prisa, quería que fuera perfecto. Contrató arquitectos buenos, no caros, buenos, gente que entendía que estaban construyendo esperanza. El edificio principal, 3 pisos, paredes blancas con ventanas enormes que dejaban entrar el sol de la mañana, pasillos amplios con pasamanos de madera, 50 habitaciones individuales, cada una con su baño privado, con una cama digna, con un pequeño escritorio, con una ventana desde donde se veían los árboles, la cocina, industrial pero cálida, con estufas de acero inoxidable, con mesas largas de madera donde las ancianas pudieran pelar verduras juntas, donde las madres solteras pudieran enseñar a sus hijos a cocinar, donde el olor a sopa hirviendo se mezclara con las risas. El comedor, grande, con mesas redondas para que todos se vieran a la cara, con manteles de colores, con flores frescas en el centro, porque la dignidad también se come con los ojos. El jardín, árboles frutales, mangos, aguacates, naranjas, huertos donde pudieran sembrar tomates, chiles, cilantro, gallinas que ponían huevos, bancas de madera bajo la sombra, un parque para los niños con columpios y resbaladillas, la capilla, pequeña pero hermosa, con vitrales que pintaban el suelo de colores cuando entraba la luz, con bancas de madera vieja que olían a historia, con un Cristo en la cruz que no daba miedo, que daba paz. La clínica, porque muchos llegaban enfermos. 3 consultorios, una farmacia básica, doctores voluntarios que iban 2 veces por semana, enfermeras de tiempo completo, medicinas gratuitas. Carmela iba todos los días, salía del sótano antes del amanecer, mientras Valeria y Gabriel dormían, tomaba el autobús, 2 horas de viaje, y llegaba al terreno, con sus manos agrietadas, con su espalda encorvada, pero con los ojos brillantes, porque por primera vez en años se sentía viva. Hablaba con los trabajadores, les preguntaba sus nombres, les llevaba agua fresca en verano, café caliente en invierno, los trataba como familia, y ellos trabajaban como si estuvieran construyendo su propia casa. La obra duró 2 años, 2 años en los que Carmela vivió una doble vida, de día, constructora de sueños, de noche, prisionera de un sótano, y finalmente, un día de mayo, con el sol brillando como oro líquido. El proyecto estuvo terminado. Le pusieron un nombre, tallado en madera de cedro en la entrada principal, letras grandes que se leían desde lejos: Hogar Miguel Solís, donde nadie es olvidado, el nombre de su esposo muerto, el hombre que nunca supo que su sacrificio había creado esto, pero que ahora vivía para siempre en estas paredes. Carmela lloró ese día, lloró de felicidad, lloró de dolor, lloró de todo, y el padre Tomás la abrazó. «Lo lograste, hija, lo lograste». «No, padre», susurró Carmela, «lo logramos, esto es de todos, de los que vienen, de los que necesitan, de los olvidados». Y abrieron las puertas,
Llegaron despacio, primero una anciana, doña Teresa, 82 años, abandonada por sus hijos en un asilo horrible, con llagas en la espalda, con miedo en los ojos. Carmela misma la recibió, la abrazó, la llevó a su habitación, le mostró la ventana. Esta es su casa, doña Teresa. Aquí nadie la va a lastimar, aquí nadie la va a olvidar. Y doña Teresa lloró en sus brazos. Luego llegó Rosa, 27 años, madre soltera de 3 hijos. Su esposo la había golpeado durante años. Finalmente escapó, pero no tenía a dónde ir. Dormían en la calle. Los niños tenían hambre. Carmela les dio una habitación, les dio ropa limpia, les dio comida caliente. Y Rosa, arrodillada, besó las manos agrietadas de Carmela. «Gracias, gracias, gracias. No me las beses», dijo Carmela con ternura. «Levántate, aquí todas somos iguales». Llegaron más y más, ancianos sin familia, madres golpeadas, niños abandonados, personas con VIH que nadie quería tocar, personas con discapacidades que nadie quería contratar. Todos llegaban rotos y todos sanaban. Las mañanas en el hogar Miguel Solís olían a café recién hecho y a pan dulce. Las ancianas se levantaban temprano, se peinaban unas a otras, se contaban historias, reían. Después de años de no reír, los niños corrían por el jardín, descalzos, con las caras sucias de tierra, persiguiendo gallinas, trepando árboles, siendo niños, finalmente siendo niños. Las madres aprendían oficios, costura, repostería, computación, para que algún día pudieran irse con dignidad, con herramientas, con futuro. Los ancianos tenían propósito otra vez. Don Raúl enseñaba carpintería. Doña Esperanza enseñaba a tejer. Don Marcos contaba historias a los niños antes de dormir. Se sentían útiles, se sentían amados, se sentían humanos. Y Carmela estaba ahí todos los días, cocinando en la cocina grande, barriendo los pasillos, abrazando a los que lloraban, celebrando con los que reían, siendo madre de todos. Nadie sabía que era la dueña, nadie sabía que tenía dinero. Para ellos era solo doña Carmela, la señora bondadosa que trabajaba ahí, que les daba amor. Y eso era suficiente, más que suficiente, pero cada noche Carmela volvía al sótano, al candado, clic, a la oscuridad, a la humillación, y nadie en esa casa tenía idea de dónde pasaba sus días, ni les importaba. Mientras Carmela construía vida, la vida de Gabriel y Valeria empezaba a desmoronarse, despacio, sin violencia, sin maldad, solo karma. Valeria había gastado durante años ropa de marca, joyas, viajes, fiestas, cirugías estéticas, todo con las tarjetas de crédito de Gabriel. Y Gabriel nunca dijo que no, porque Valeria lo tenía dominado, con manipulación, con chantaje emocional, con amenazas de divorcio. Pero el dinero no es infinito, y las deudas empezaron a acumularse. Primero fueron cartas del banco, luego llamadas, luego amenazas de embargo. Gabriel intentó pedir un préstamo, negado. Su historial crediticio estaba destruido. Intentó vender el carro. El dinero no alcanzó ni para cubrir la mitad de las deudas. Y entonces, Gabriel perdió su trabajo. Recorte de personal, de repente, sin ingresos, con deudas enormes, con una esposa que seguía gastando como si nada. La casa empezó a cambiar. Ya no había fiestas, ya no había risas, solo peleas, gritos, portazos. Valeria culpaba a Gabriel de todo. «Eres un inútil, no sirves para nada, mira cómo nos tienes». Gabriel se hundía en el sofá, bebiendo, viendo el techo, sin respuestas. Los niños, Sofía y Mateo, ahora adolescentes, se volvieron extraños, rebeldes, groseros, adictos a sus teléfonos, sin respeto por nadie.
ni siquiera por sus padres, y mientras todo se caía, Carmela seguía en el sótano, escuchando los gritos desde arriba, escuchando las peleas, y aunque dolía, aunque ver sufrir a Gabriel le partía el corazón, sabía que esto tenía que pasar, que a veces el dolor es el único maestro que funciona. Una noche, después de una pelea especialmente brutal con Valeria, Gabriel bajó al sótano, borracho, tropezando, abrió el candado y vio a su madre, sentada en la cama vieja, con las manos en el regazo, mirándolo. «Mamá», susurró Gabriel, su voz quebrada, llena de algo que Carmela no había escuchado en años. Culpa. «¿Qué hice, mamá? ¿Qué nos hice?». Carmela no respondió de inmediato, solo lo miró. A ese hombre de 42 años que alguna vez fue su bebé, que alguna vez la abrazaba, que alguna vez le decía «te amo». «Lo que tenías que hacer», dijo finalmente Carmela, «para aprender». Gabriel cayó de rodillas y lloró como no lloraba desde niño. «Perdóname, perdóname, perdóname». Carmela extendió su mano, tocó su cabeza, como cuando era pequeño y tenía pesadillas. «Ya, mijo, ya». Pero no era suficiente. Las palabras no bastan cuando el daño es tan profundo, y Carmela lo sabía, así que solo lo dejó llorar, hasta que se quedó dormido en el piso de ese sótano húmedo, y ella siguió despierta, mirando al techo, preguntándose si algún día él entendería realmente lo que había perdido. Los meses siguientes fueron un descenso al infierno. El banco embargó la casa, esa casa que Carmela había comprado, que Carmela había pagado. Les dieron 30 días para desalojar. Valeria se volvió loca. «Esto es tu culpa, todo es tu culpa». Empacaba maletas, rompía platos, gritaba hasta quedarse sin voz. Y un día se fue, tomó sus cosas, tomó a los niños y se fue con sus padres, sin mirar atrás, sin despedirse, dejando a Gabriel solo, con su madre, en una casa que ya no era suya. Gabriel intentó detenerla. «Valeria, por favor, podemos arreglar esto», pero ella lo miró con asco. «Eres un fracaso, Gabriel, y no voy a hundirme contigo». La puerta se cerró y Gabriel se quedó parado en la sala vacía, rodeado de cajas, rodeado de nada. Carmela subió del sótano, por primera vez en meses, sin permiso, sin que nadie la invitara, porque ya no había nadie que pudiera impedírselo. Encontró a Gabriel sentado en el piso, con la cabeza entre las manos. «Mamá», dijo sin mirarla, «lo perdí todo». Carmela se sentó a su lado, en el piso frío. «No todo», dijo suavemente, «todavía me tienes a mí». Gabriel levantó la cabeza, y por primera vez en años, realmente la vio. Vio las arrugas profundas, vio las manos destrozadas, vio el cuerpo encorvado, vio todo lo que había ignorado, todo lo que había permitido. «¿Por qué?», preguntó con voz rota. «¿Por qué todavía estás aquí?». Carmela sonrió. Esa sonrisa triste que solo las madres saben dar. «Porque soy tu madre, y las madres no se van, aunque las encierren, aunque las olviden, aunque las rompan». Gabriel la abrazó. Por primera vez en años, la abrazó, y Carmela sintió cómo las lágrimas de su hijo mojaban su hombro. Pero no era suficiente todavía, no era suficiente, porque el perdón real se construye con acciones, no con lágrimas. Desalojaron la casa. Gabriel consiguió un departamento pequeño, muy pequeño, en una zona peligrosa, lo único que podía pagar con los pocos ahorros que le quedaban. Un lugar con una sola habitación, una cocineta, un baño que goteaba, pero era algo. «Mamá, tú puedes dormir en la cama, yo dormiré en el sofá». Y por primera vez, Gabriel sirvió a su madre. No al revés. Le preparó el desayuno,
mal, huevos quemados, café demasiado aguado, pero lo hizo con sus propias manos. Lavó su ropa, limpió el departamento, buscó trabajo, cualquier trabajo. Ya no era el ingeniero orgulloso, era un hombre roto, dispuesto a hacer lo que fuera. Encontró trabajo en una gasolinera, turnos de noche, salario mínimo, pero era digno, y todas las noches, antes de irse, le dejaba comida preparada a Carmela, le dejaba una nota. «Mamá, volveré temprano, come bien, te quiero». Pequeños gestos, pero gestos reales. Carmela guardaba esas notas, todas. Las ponía debajo de su almohada y las leía cuando se sentía sola, porque aunque dolía, aunque había sufrido tanto, su hijo estaba regresando, lentamente, pero regresando. Un día, Gabriel llegó del trabajo, exhausto, oliendo a gasolina, con las manos sucias, y encontró a Carmela cocinando. «Mamá, no tienes que hacer eso, descansa», pero Carmela sonrió. «Necesitas comer bien, no puedes seguir con puras sopas instantáneas». Cenaron juntos, en silencio, pero era un silencio diferente. No era el silencio de la indiferencia, era el silencio de dos personas que están aprendiendo a estar juntas otra vez. «¿Te acuerdas, mamá?», dijo Gabriel de repente. «¿Te acuerdas cuando me enseñaste a andar en bicicleta?». Carmela dejó el tenedor, sorprendida. «¿Te acuerdas de eso?». «Me acuerdo de todo», dijo Gabriel con lágrimas en los ojos. «De cada sacrificio, de cada vez que trabajaste de más para comprarme algo, de cada vez que te vi cansada y no te pregunté cómo estabas». Tomó las manos agrietadas de su madre. «Me acuerdo de todo, mamá, y me avergüenzo tanto». Carmela apretó sus manos. «El pasado no se puede cambiar, mijo, solo el futuro. Entonces déjame construir un futuro diferente contigo». Y así empezó, la verdadera reconciliación, no con palabras, con presencia. Gabriel canceló su turno un domingo. «Mamá, vamos a caminar». Fueron al parque, como cuando él era niño, caminaron despacio, porque Carmela ya no podía caminar rápido. Se sentaron en una banca, vieron a los niños jugar y hablaron de todo, de Miguel, de los años difíciles, de los sacrificios, de los errores. Gabriel lloró varias veces, pero Carmela no. Ya no le quedaban lágrimas, solo paz. Esa paz que llega cuando sabes que algo está sanando. Los domingos se volvieron su ritual. Caminar, hablar, estar juntos, sin prisa, sin agenda, solo madre e hijo, reconstruyendo lo que había sido destruido. Gabriel empezó a preguntarle cosas que nunca había preguntado. «Mamá, ¿cómo era mi papá realmente? Mamá, ¿qué soñabas cuando eras joven? Mamá, ¿alguna vez tuviste miedo de no lograrlo?». Y Carmela respondía, con historias que había guardado por años, con memorias que nadie le había pedido, con pedazos de su alma que finalmente tenían a dónde ir. Gabriel las escuchaba, todas, y cada historia era un ladrillo, reconstruyendo el puente que había quemado. Un día, 3 meses después del desalojo, Gabriel llegó del trabajo y encontró a Carmela en el piso, desmayada. «Mamá, mamá». La llevó al hospital, corriendo, gritando, rogando que no fuera demasiado tarde. Los doctores la estabilizaron. Deshidratación severa, presión baja, desnutrición. «Su madre ha estado descuidándose por mucho tiempo», dijo el doctor. «Su cuerpo está exhausto, necesita descanso, necesita cuidados». Gabriel se quedó en el hospital, toda la noche, sosteniendo la mano de Carmela, mirándola dormir, y en ese momento se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que su madre no era eterna, que el tiempo era limitado, que no podía seguir postergando el amor.
Cuando Carmela despertó, Gabriel estaba ahí, con los ojos rojos, con la voz rota. «Mamá, voy a cuidarte, como tú me cuidaste. Voy a estar aquí, todos los días, hasta el final». Carmela sonrió débilmente. «Ya lo estás haciendo, mijo», pero Gabriel negó con la cabeza. «No es suficiente. Nunca será suficiente para compensar todo lo que hice, pero voy a intentarlo, todos los días, hasta mi último aliento». Y lo hizo. Carmela salió del hospital y Gabriel se convirtió en su sombra. Le preparaba sus medicinas, le cocinaba comidas nutritivas, la acompañaba a sus citas médicas, le leía por las noches cuando no podía dormir, se sentaba con ella en silencio cuando solo necesitaba compañía. La bañaba cuando ya no podía hacerlo sola, le peinaba el cabello, le cortaba las uñas, le ponía crema en las manos agrietadas, haciendo todo lo que ella había hecho por él, durante años, sin queja, sin esperar nada a cambio, solo amor, amor puro, amor que sana, amor que redime. Un sábado por la tarde, mientras Gabriel le leía el periódico a Carmela, ella lo interrumpió. «Mijo, necesito que me lleves a un lugar». Gabriel dejó el periódico. «¿A dónde, mamá?» «A las afueras de Puebla. Hay algo que tienes que ver». Gabriel no preguntó más. Solo la ayudó a vestirse. La llevó al carro viejo que había comprado y manejaron. 2 horas. Carmela iba callada, mirando por la ventana, con una sonrisa misteriosa. Llegaron a un portón grande, de hierro forjado, con un letrero de madera. «Hogar Miguel Solís, donde nadie es olvidado». Gabriel frenó. «¿Qué es este lugar, mamá?» Carmela respiró hondo. «Baja, vamos a entrar». El portón estaba abierto. Entraron caminando, y Gabriel vio el edificio hermoso, vio los jardines llenos de flores, vio a los ancianos sentados en las bancas, vio a los niños corriendo, vio a las madres conversando, vio vida floreciendo. «¿Qué es este lugar?», preguntó otra vez. Una mujer se acercó, joven, con bata blanca, sonriente. «Doña Carmela, qué alegría verla». Abrazó a Carmela con cariño. «Este debe ser su hijo, el ingeniero». Gabriel miró confundido. «¿Se conocen?» «Claro», dijo la mujer. «Su mamá viene aquí todos los días». «Bueno, venía. La hemos extrañado mucho». «¿Mamá? ¿De qué está hablando?» Carmela sonrió. «Mijo, hay algo que no sabes, algo que nunca te dije. Y ahí, en ese jardín lleno de vida». Carmela le contó todo. La herencia del tío Esteban, los $8.300.000, la construcción del hogar, los 2 años de doble vida, los días construyendo esperanza, las noches en el sótano, todo. Gabriel la escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro, sin poder creer lo que estaba oyendo. ¿Tú hiciste todo esto?» «No yo sola», dijo Carmela. «El padre Tomás, los trabajadores, los voluntarios, todos hicimos esto, juntos. Pero el dinero era mío, de una herencia que recibí hace muchos años. Nunca se lo dije a nadie». «¿Por qué? ¿Por qué no nos dijiste?» Carmela lo miró a los ojos. «Porque quería que me amaras por lo que era, no por lo que tenía». Gabriel cayó de rodillas, ahí mismo, en medio del jardín. «Mamá, estabas en ese sótano, encerrada, humillada, y tenías millones, y nunca dijiste nada. Porque el dinero no era importante. Lo importante era saber si tu amor era real». «Y no lo fue», dijo Gabriel con voz ahogada. «Te fallé, te fallamos. Fuiste nuestra esclava y todo el tiempo eras...». No pudo terminar. Solo lloró, como un niño perdido. Carmela se arrodilló a su lado, con dificultad, con dolor en las rodillas, pero lo hizo, lo abrazó. «Ya no importa, mijo.
Ya no importa. Sí importa, sollozó Gabriel. Importa porque yo... Shh, ya basta de llorar. Ahora necesito tu ayuda. Gabriel levantó la cabeza, con los ojos hinchados. ¿Mi ayuda? Este lugar necesita un administrador, alguien que entienda de números, de organización, alguien que lo mantenga funcionando cuando yo ya no esté. Mamá, no digas eso. Mijo, tengo 68 años, no soy eterna y necesito saber que esto va a continuar. ¿Me ayudarás? Gabriel la miró, a esa mujer que había dado todo, que nunca se rindió, que construyó un reino mientras todos pensaban que no tenía nada. Sí, mamá, sí, y ese fue el verdadero inicio, no de la reconciliación. Eso ya había empezado, sino del propósito. Gabriel renunció a la gasolinera y empezó a trabajar en el Hogar Miguel Solís, sin salario, como voluntario, aprendiendo de su madre, aprendiendo de los ancianos, aprendiendo de las madres, aprendiendo de los niños, aprendiendo humildad. Carmela le enseñó todo, cómo administrar las donaciones, cómo hablar con los proveedores, cómo organizar los turnos del personal, pero sobre todo, le enseñó a ver el dolor detrás de cada rostro, a ver la dignidad en cada persona descartada, a ver que el valor de un ser humano no está en lo que tiene, sino en lo que da. Gabriel trabajaba de sol a sol, reparaba cosas rotas, pintaba paredes, ayudaba en la cocina, jugaba con los niños, escuchaba las historias de los ancianos, y cada día se sentía más completo, más humano, más digno, porque finalmente estaba haciendo algo que valía la pena, algo que trascendía. Doña Teresa, la anciana de 82 años que había sido la primera residente, se acercó a él un día. «Tu madre es un ángel, ¿sabías?» Gabriel sonrió tristemente. «Lo sé, tardé mucho en saberlo, pero lo sé». «No es tarde», dijo doña Teresa. «Mientras haya vida, nunca es tarde para el amor». Y tenía razón. Los meses siguieron. Gabriel y Carmela trabajaban juntos, lado a lado, reconstruyendo no solo el hogar, sino su relación, su vínculo, su amor, por las noches. Cuando volvían al departamento pequeño, cenaban juntos y hablaban de todo, de nada, solo disfrutando estar juntos. «Mamá», dijo Gabriel una noche, «¿me perdonas? ¿De verdad me perdonas?» Carmela tomó su mano. «Te perdoné hace mucho, mijo, desde el momento en que volviste a mirarme a los ojos. No merezco tu perdón. Nadie merece el perdón, por eso se llama gracia». Gabriel besó sus manos agrietadas, esas manos que habían trabajado tanto, que habían dado tanto, que nunca se rindieron. «Te amo, mamá». Carmela sonrió, con lágrimas en los ojos. «Yo también te amo, mijo. Siempre te he amado, siempre». Un año después, el Hogar Miguel Solís era conocido en toda la región. Más de 80 personas vivían ahí. Ancianos, madres, niños, personas enfermas, todos encontrando refugio, todos encontrando dignidad, todos encontrando familia. Las donaciones llegaban, gente buena que quería ayudar, empresas que donaban alimentos, doctores que daban su tiempo, maestros que enseñaban a los niños. El lugar estaba vivo, vibrante, lleno de esperanza. Y Carmela lo veía todo con ojos llenos de paz, porque había logrado lo que quería, había construido algo que trascendía, algo que seguiría vivo, mucho después de que ella se fuera, pero su cuerpo empezaba a fallar, los años de trabajo, los años de sacrificio, finalmente cobraban su precio. Empezó a cansarse más rápido, a dormir más horas, a perder peso. Gabriel la llevó al doctor varias veces y finalmente el diagnóstico llegó: insuficiencia cardíaca, avanzada, irreversible.
¿Cuánto tiempo?, preguntó Gabriel con voz temblorosa. El doctor bajó la mirada. 6 meses, tal vez menos. El mundo de Gabriel se derrumbó, otra vez. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era por deudas o por casas perdidas, era porque iba a perder a la persona más importante de su vida. No, mamá, no puede ser. Carmela tomó su rostro entre sus manos. Mijo, todos morimos, es parte de la vida. Pero yo apenas empezamos a... Y eso es suficiente. Me diste lo que necesitaba. Tu amor, tu presencia, tu tiempo. No es suficiente. Nunca será suficiente. Necesito más tiempo contigo. Entonces aprovechemos el que tenemos. Y eso hicieron. Gabriel dejó todo. Se mudó con Carmela a una habitación del hogar, para estar con ella todo el tiempo, para no perder ni un segundo. Los días se volvieron preciosos. Cada conversación, cada comida compartida, cada amanecer juntos, todo era un regalo. Carmela seguía trabajando, aunque apenas podía caminar, aunque el dolor era constante. Seguía ahí, abrazando, consolando, amando, porque ese era su propósito, y lo cumpliría hasta el final. Una tarde, 3 meses después del diagnóstico. Carmela llamó a Gabriel. «Mijo, necesito que hagas algo por mí. Lo que sea, mamá. Quiero hablar con Valeria y con los niños». Gabriel se tensó. «Mamá, ellos no merecen...». «No es por ellos, es por ti y por mí. Necesito cerrar este ciclo». Gabriel no quería, pero obedeció. Llamó a Valeria. La conversación fue fría, distante, pero finalmente aceptó. Vendría, con Sofía y Mateo, el día acordado. Gabriel esperaba nervioso. Carmela estaba tranquila, sentada en el jardín, con el sol en el rostro, esperando. Llegaron. Valeria, más delgada, con el cabello perfecto, pero con los ojos vacíos. Sofía y Mateo. Ahora de 16 y 14 años, con caras de aburrimiento, con teléfonos en las manos. Caminaron hacia Carmela y se detuvieron, mirándola, mirando el lugar, confundidos. «¿Qué es este lugar?», preguntó Valeria. «Un hogar», respondió Carmela simplemente, «para los que nadie quiere». Valeria miró alrededor, a los ancianos, a los niños, a las madres. «¿Y tú, trabajas aquí?», Carmela sonrió. «Es mío, lo construí». Silencio. Valeria parpadeó. «¿Qué?». «Lo construí con dinero que heredé hace muchos años. $8.300.000. Valeria se tambaleó, como si le hubieran dado un golpe. ¿Qué estás diciendo?» «Que nunca fui pobre, Valeria. Que mientras me encerraban en ese sótano, mientras me trataban como basura, tenía más dinero del que ustedes verían en su vida. Y decidí usarlo para esto, para darle dignidad a los que la habían perdido». Valeria se puso pálida, abrió la boca, la cerró, no tenía palabras. Sofía y Mateo levantaron la vista de sus teléfonos, por primera vez, mirándola, realmente mirándola. «Abuela», susurró Sofía, «¿tú hiciste todo esto?». «Con ayuda, pero sí». Mateo se acercó, tímido, asustado. «Abuela, yo siento mucho». Carmela extendió su mano. «Ven aquí». El chico se acercó y Carmela lo abrazó. Y él lloró. Lloró en los brazos de esa mujer que había ignorado, que había despreciado, que nunca había valorado. Sofía se unió y los 2 nietos de Carmela lloraron, mientras ella los sostenía, con esas manos agrietadas, con ese amor infinito, perdonándolos, como siempre había perdonado. Valeria se quedó parada, mirando, sin poder procesar lo que estaba viendo, lo que estaba sintiendo, la vergüenza, la culpa, el horror de darse cuenta de lo que había hecho. «Yo», empezó a decir, pero Carmela la detuvo. «No vine a juzgarte, Valeria, vine a liberarte y a liberarme. Lo que hiciste fue terrible.
pero yo elegí perdonar, no por ti, por mí, porque el rencor pesa y yo ya no quiero cargar nada más. Valeria cayó de rodillas y por primera vez en su vida lloró de verdad, sin control, sin vanidad, solo dolor, dolor puro. Lo siento tanto. Carmela no la abrazó porque no era hipócrita, pero le puso una mano en el hombro. Está bien, ya está bien. Y ese fue el cierre, no perfecto, no con reconciliación completa, pero con liberación, con paz, con perdón, y eso era suficiente. Las semanas siguientes fueron las últimas. Carmela se debilitaba cada día, pero seguía sonriendo, seguía amando, seguía siendo luz. Gabriel nunca se separó de ella. Le leía, le cantaba, le contaba chistes malos, la hacía reír, hasta que ya no pudo reír más. Una mañana de septiembre, con el cielo naranja del amanecer, con el canto de los pájaros, con Gabriel sosteniendo su mano, Carmela abrió los ojos. «Mijo, estoy aquí, mamá, estoy aquí. Gracias por volver a mí. Gracias a ti por nunca rendirte conmigo». Carmela sonrió, una última vez. «Te amo, Gabriel, siempre te amé». «Yo también te amo, mamá, con todo mi corazón». Cerró los ojos, respiró hondo y se fue, en paz, rodeada de amor, cumpliendo su propósito, dejando un legado que nunca moriría. Gabriel lloró como nunca había llorado, pero entre el dolor había gratitud por los últimos meses, por las conversaciones, por los abrazos, por el tiempo que tuvieron, por el amor que finalmente fue real. El funeral fue masivo, cientos de personas, ancianos que Carmela había rescatado, madres que Carmela había cobijado, niños que Carmela había alimentado. Todos lloraban, todos agradecían, todos la amaban, porque Carmela no había sido solo una mujer, había sido esperanza, había sido dignidad, había sido amor en su forma más pura. La enterraron en el jardín del hogar Miguel Solís, bajo un árbol de mango, con una lápida sencilla. Carmela Solís de Solís, madre, constructora de esperanza. Donde otros veían descartados, ella vio hijos. Y sobre la entrada principal del hogar, grabado en madera de cedro, renovaron la placa. Ahora decía, Hogar Miguel y Carmela Solís. Donde nadie es olvidado, la dignidad no se compra, se da. Gabriel se convirtió en el director, no por obligación, por amor. Continuó la obra de su madre, con la misma entrega, con el mismo corazón. Expandió el hogar, abrió 2 más en otras ciudades, todo con las instrucciones que Carmela le había dejado, todo con el dinero que quedaba, que era mucho, porque Carmela había administrado bien. Sofía y Mateo empezaron a visitarlo cada fin de semana, ayudando, aprendiendo, sanando. Valeria nunca volvió, pero envió una carta. Años después, una carta larga, pidiendo perdón, no esperando respuesta, solo necesitando decirlo. Gabriel la leyó, la guardó y la perdonó en su corazón, porque eso era lo que Carmela le había enseñado, que el perdón no es para el otro, es para uno mismo. Hoy, 15 años después, el Hogar Miguel y Carmela Solís sigue vivo, más grande que nunca. Más de 300 personas viven en los 3 hogares, recibiendo amor, recibiendo dignidad, recibiendo esperanza. Y Gabriel, ahora de 57 años, con el cabello gris, con las manos trabajadoras, sigue ahí, cada día, haciendo lo que su madre hizo, amando a los olvidados, dándoles dignidad, construyendo un legado que nunca morirá. Porque algunas cosas son más fuertes que la muerte, el amor verdadero, el sacrificio real, la dignidad humana y el perdón que sana. Carmela Solís no fue perfecta, pero fue extraordinaria, no porque tuviera millones,
sino porque eligió usarlos para algo que importaba, no para vengarse, no para presumir, sino para amar. Y ese amor sigue creciendo en cada niño que sonríe, en cada anciano que se siente amado, en cada madre que encuentra refugio, en cada persona que cruza esa puerta y lee esas palabras. Donde nadie es olvidado, la dignidad no se compra, se da. Y recuerda, porque algunas historias merecen ser contadas para siempre, porque algunas madres merecen ser honradas para siempre, porque el amor verdadero nunca muere, solo se multiplica. Y recuerda, suscríbete a Relatos con Sabiduría si crees que una madre nunca debería ser olvidada. ¿Cuántos seremos los que aún creemos en la gratitud y en el amor silencioso? Si esta historia te llegó al alma, dale like, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite una lección de humildad hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Carmela? Relatos con Sabiduría, porque algunas historias merecen ser contadas para siempre. Pero antes de irte, hay algo más que debes saber. Algo que Gabriel descubrió 3 años después de la muerte de Carmela. Mientras revisaba los documentos legales del hogar, encontró una carta, sellada, con su nombre escrito en la letra temblorosa de su madre. Para Gabriel, abrir cuando estés listo. Se sentó en el escritorio, en la oficina pequeña del hogar, rodeado de fotos de Carmela con los residentes, de Carmela sonriendo, de Carmela siendo ella, y abrió la carta con manos temblorosas. Comenzaba así: Mi querido Gabriel, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y está bien, viví la vida que elegí vivir, amé como elegí amar, y me fui en paz. Pero hay cosas que nunca te dije, cosas que necesitas saber, no para que me entiendas mejor, sino para que te entiendas a ti mismo. Gabriel sintió las lágrimas llegar, pero siguió leyendo. Cuando te encerré mi silencio en ese sótano, cuando acepté esa humillación sin pelear, no fue porque fuera débil, fue porque sabía algo que tú no sabías. Sabía que a veces las personas necesitan tocar fondo para poder mirar arriba. Sabía que mientras te diera todo fácil, nunca aprenderías el verdadero valor de las cosas, el valor del esfuerzo, el valor del sacrificio, el valor de la dignidad. Así que dejé que cayeras, dejé que te rompieras, porque solo en los pedazos podríamos reconstruir algo real. ¿Fue doloroso? Sí, cada noche en ese sótano fue una tortura. No por el frío, no por la oscuridad, sino por escuchar tus gritos arriba, por saber que estabas sufriendo, por tener el poder de detener todo eso con solo decir la verdad. Pero no lo hice, porque el amor verdadero a veces tiene que ser cruel para ser bondadoso, a veces tiene que soltar para que el otro aprenda a volar. Gabriel dejó de leer, cerró los ojos, respiró hondo y las lágrimas cayeron porque entendía, finalmente entendía todo. Siguió leyendo. Los $8.300.000 no fueron accidente, no fueron suerte. Tu padre y yo trabajamos 40 años para tener la oportunidad de tener esas tierras. Y cuando llegó la oportunidad de vender, pude haber compartido ese dinero contigo, pude haber hecho tu vida más fácil, pero ya tu vida era fácil, demasiado fácil, y te estaba destruyendo. La comodidad te había vuelto ciego, la abundancia te había vuelto cruel. Así que guardé el secreto y esperé el momento en que ese dinero pudiera enseñarte algo. No sobre riqueza, sino sobre valores. No sobre tener, sino sobre dar. Y funcionó, ¿verdad?
Cuando descubriste este lugar, cuando viste lo que había construido, algo cambió en ti. Viste que el dinero podía ser una herramienta, no para acumular, sino para transformar, no para elevarte sobre otros, sino para levantar a los caídos. Y ese fue el mejor regalo que pude darte, no millones, sino propósito. Gabriel sollozaba ahora, con la carta temblando en sus manos, pero siguió. Mijo, te amé desde el primer momento en que te tuve en mis brazos. Te amé cuando eras bebé. Te amé cuando eras adolescente rebelde. Te amé cuando te casaste con la mujer equivocada. Te amé cuando me olvidaste. Te amé cuando me encerraste. Te amé siempre. Pero el amor verdadero no es dar todo lo que piden, es dar lo que necesitan. Aunque duela, aunque cueste, aunque te rompan. Y tú necesitabas caer para poder levantarte como el hombre que sé que eras capaz de ser. Y lo lograste. Lo lograste, mijo. Cuando volviste a mí, cuando empezaste a servirme, cuando te quedaste conmigo en el hospital, cuando trabajaste a mi lado en este hogar, vi al hombre que siempre supe que podías ser y morí feliz, porque sé que continuarás esta obra, porque sé que entendiste la lección, porque sé que ahora, finalmente, sabes lo que significa amar de verdad. La carta continuaba. Te dejo este lugar, no el dinero. El dinero ya se usó en construir vida, pero te dejo este propósito, este legado, esta misión. Cuida de los olvidados, como yo te cuidé a ti. Ama a los descartados, como yo te amé a ti. Y cuando llegue tu momento, cuando tus manos ya no puedan trabajar, cuando tu cuerpo ya no pueda servir, pásalo a alguien más, a tus hijos si vuelven, a tus nietos si están listos, o a alguien que tenga el corazón correcto, porque esto no puede morir conmigo ni contigo. Esto tiene que vivir para siempre, porque mientras haya personas olvidadas, debe haber lugares que recuerden, lugares como este, lugares donde la dignidad sea más importante que el dinero, donde el amor sea más poderoso que el desprecio, donde nadie, absolutamente nadie, sea olvidado. Gabriel apenas podía ver, las lágrimas nublaban todo, pero leyó las últimas líneas. Mijo, no llores por mí. Viví bien, amé bien, morí bien. Llora por los que todavía no entienden, por los que todavía viven ciegos, por los que todavía persiguen cosas vacías. Y después de llorar, levántate y sigue construyendo, porque el mundo necesita más constructores y menos destructores. Te amo, siempre te amé, siempre te amaré. Tu madre, Carmela. Gabriel dobló la carta, cuidadosamente, como si fuera el tesoro más valioso del mundo, y lo era. La guardó en un marco y la colgó en su oficina, donde pudiera verla todos los días, donde pudiera recordar todos los días por qué estaba ahí, para qué vivía, qué significaba realmente amar. Los años siguieron pasando. Gabriel envejeció. Su cabello se volvió completamente blanco. Su espalda se encorvó. Sus manos se llenaron de manchas de edad. Y un día, mirándose en el espejo, se dio cuenta de algo. Se estaba pareciendo a su madre. Las mismas arrugas de tanto sonreír, las mismas manos trabajadoras, la misma mirada bondadosa. Y sonrió, porque eso significaba que lo había logrado, que había honrado su legado, que había continuado su obra. Sofía y Mateo crecieron, se convirtieron en adultos, buenos adultos. Sofía se hizo trabajadora social y dedicó su vida a ayudar a niños en situación de calle. Mateo se hizo enfermero y trabajaba con pacientes de VIH que nadie más quería tocar. Ambos habían aprendido de su abuela, de su padre, que el propósito real de la vida no es acumular, es dar, y tuvieron hijos.
los bisnietos que Carmela nunca conoció, pero que crecieron escuchando su historia, viendo su foto, visitando su tumba, aprendiendo sus valores, y el legado siguió, de generación en generación. Porque así funciona el amor verdadero. No termina con la muerte, se multiplica, se expande, se transforma en algo eterno. Una tarde de domingo, Gabriel, ahora de 73 años, caminaba por el jardín del hogar, despacio, con bastón, observando, a los niños jugando, a los ancianos conversando, a las madres riendo, a la vida floreciendo. Y vio algo que lo detuvo. Una niña pequeña, de unos 6 años, recién llegada, sentada sola bajo el árbol de mango, donde estaba enterrada Carmela, llorando. Gabriel se acercó, despacio, se sentó a su lado. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente. La niña lo miró con ojos asustados. «Carmela». Gabriel sintió algo en el pecho. «¿Carmela?». La niña asintió. «Mi mamá me puso así. Dijo que era el nombre de una mujer muy buena. Pero mi mamá se murió y ahora estoy sola». Gabriel sonrió con lágrimas en los ojos. «No estás sola, pequeña Carmela. Nunca estarás sola. Este lugar se llama Hogar Miguel y Carmela Solís y fue construido por una mujer con tu nombre. Una mujer que creía que nadie debería estar solo jamás». La niña lo miró, con esos ojos grandes llenos de dolor. «¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y ella está aquí?». Gabriel señaló la tumba bajo el árbol. «Aquí mismo, cuidándote, cuidándonos a todos». La niña tocó la tierra, suavemente. «¿Era tu mamá?». «Sí, era mi mamá, la mejor mamá del mundo». «Yo extraño a mi mamá». Gabriel la abrazó, como Carmela lo había abrazado a él tantas veces. «Lo sé, yo también extraño a la mía, todos los días. Pero ¿sabes qué?». «¿Qué?». «Que las mamás buenas nunca se van del todo, siguen viviendo, en los lugares que construyeron, en las personas que amaron, en los nombres que llevan otras niñas. Como tú». La pequeña Carmela sonrió, por primera vez desde que había llegado. «¿Puedo quedarme aquí?». «Claro que sí, esta es tu casa ahora, y yo voy a cuidarte, como mi mamá me cuidó a mí». Y lo hizo. Gabriel se convirtió en el abuelo de esa niña, la vio crecer, la vio sanar, la vio estudiar, la vio convertirse en una mujer fuerte, que años después, muchos años después, se convertiría en la directora del hogar, continuando el legado, con el mismo nombre, con el mismo corazón, con el mismo amor, y así el círculo se completó, porque el amor verdadero nunca termina, solo se transforma, solo se multiplica, solo se eterniza, en nombres, en lugares, en vidas, en corazones. Gabriel murió a los 78 años, en paz, en el mismo cuarto donde había muerto su madre, rodeado de Sofía, Mateo y sus nietos, sosteniendo la mano de la pequeña Carmela, que ya no era tan pequeña, tenía 23 años, y era su orgullo. Sus últimas palabras fueron: «Mamá, lo logré. Continué tu obra. Te amo». Y cerró los ojos, con una sonrisa, porque sabía que su madre lo estaba esperando, al otro lado, con los brazos abiertos, lista para abrazarlo y decirle: «Bien hecho, mijo, bien hecho». Lo enterraron junto a Carmela, bajo el mismo árbol de mango, con una lápida que decía: «Gabriel Solís, hijo que aprendió a amar, padre que enseñó a dar, hombre que nunca olvidó». Y la vida siguió, en el hogar Miguel y Carmela Solís, que ahora era un complejo de 5 edificios en diferentes ciudades, ayudando a miles, miles de olvidados, miles de descartados, todos encontrando lo mismo: dignidad, amor, hogar, y cada persona que entraba, cada persona que era recibida, leía las mismas palabras grabadas en madera de cedro en cada entrada:
Hogar Miguel y Carmela Solís, donde nadie es olvidado. La dignidad no se compra, se da. El amor no se exige, se ofrece. Y la esperanza nunca muere, se multiplica. Y debajo, con letras más pequeñas, una frase que Carmela había escrito en su diario personal años atrás, que Gabriel había encontrado y decidido grabar para la eternidad. Si al final de mi vida, una sola persona olvidada se sintió amada por mí, entonces viví bien, pero si cientos se sintieron amadas, entonces viví para algo eterno. Y lo logró. Carmela Solís vivió para algo eterno, para un amor que no muere, para una dignidad que no se compra, para una esperanza que se multiplica. Y su nombre sigue vivo, en placas, en edificios, en corazones, en la pequeña Carmela que ahora dirige el hogar, en los miles de personas que recibieron su amor, en ti, que escuchaste su historia y que ahora llevas algo de ella contigo, porque así funcionan las historias verdaderas. No terminan cuando se acaba el relato, terminan cuando decides qué hacer con ellas. ¿Las olvidarás? ¿O las llevarás contigo? ¿Las dejarás pasar? ¿O las convertirás en acción? Porque la verdad es esta. Todos conocemos a alguien olvidado. Todos conocemos a alguien descartado. Todos conocemos a alguien que necesita dignidad. Puede ser un anciano solo, puede ser una madre luchando, puede ser un niño invisible, puede ser tu propia madre, tu propio padre, alguien cercano que diste por sentado, que olvidaste llamar, que olvidaste abrazar, que olvidaste amar. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Porque Carmela no hizo algo extraordinario por ser especial, hizo algo extraordinario por decidirlo, por elegir el amor sobre el rencor, por elegir dar sobre acumular, por elegir construir sobre destruir. Y tú también puedes. No necesitas 8 millones de dólares, necesitas un corazón dispuesto. No necesitas construir un edificio, necesitas construir un puente con alguien que has descuidado, con alguien que has olvidado, con alguien que necesitas saber, que no está solo, que no está olvidado, que alguien lo ama. Esa es la verdadera riqueza, no lo que tienes en el banco, sino lo que das desde el corazón, no lo que acumulas, sino lo que compartes. No lo que guardas para ti, sino lo que dejas para otros. Carmela Solís no fue perfecta, cometió errores, sufrió, se quebró, lloró, pero al final eligió bien, eligió el amor, y ese amor sigue cambiando vidas, hoy, ahora, mientras escuchas esto, porque su historia no es solo de ella, es de todos, es tuya, si decides hacerla tuya. Y recuerda, suscríbete a Relatos con Sabiduría si crees que una madre nunca debería ser olvidada, si crees que el amor verdadero es más poderoso que cualquier puerta cerrada, si crees que todavía hay esperanza en este mundo. Dale like si esta historia te tocó el alma, compártela con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para amar. Y déjame un comentario respondiendo esto. ¿A quién has olvidado que hoy merece tu tiempo? ¿A quién has descuidado que hoy necesita tu abrazo? ¿Qué vas a hacer diferente después de escuchar esta historia? Porque las historias solo tienen poder cuando las convertimos en acción, relatos con sabiduría. Porque algunas historias merecen ser contadas para siempre, porque algunas madres merecen ser honradas para siempre, porque el amor verdadero nunca, jamás, muere, solo se multiplica y te espera. Para que lo sigas compartiendo, hasta el final de los tiempos, nos vemos en el próximo relato, donde seguiremos recordando que la dignidad no se compra, se da, que el amor no se exige, se ofrece, y que nadie, absolutamente nadie, merece ser olvidado. Adiós. Y que Dios bendiga a todas las madres como Carmela,
que dieron todo, sin pedir nada, y que construyeron reinos de amor, mientras el mundo pensaba que no tenían nada. Pero hay una última cosa, una cosa que descubrieron 10 años después de la muerte de Gabriel, cuando la pequeña Carmela, ahora de 33 años y directora del hogar, estaba organizando los archivos antiguos. Encontró una caja, sellada, escondida en el fondo de un armario, con una etiqueta amarillenta que decía: para quien continúe el legado, abrir cuando el hogar cumpla 30 años. El hogar acababa de cumplir 30 años. Carmela, la joven directora, reunió al consejo, a Sofía, ahora de 61 años, a Mateo, de 59, a los nietos de Gabriel, a los miembros fundadores, a los residentes más antiguos, y abrieron la caja, juntos. Dentro había documentos, escrituras, certificados y otra carta, de la Carmela original, escrita semanas antes de morir, con letra casi ilegible, temblando por la enfermedad, pero clara en su intención. La joven Carmela la leyó en voz alta. A quien esté leyendo esto, si estás leyendo esto, significa que han pasado 30 años desde que abrimos las puertas de este lugar. Significa que el legado continuó, que no murió conmigo, que no murió con Gabriel, que siguió vivo. Y eso es todo lo que pedí. Pero ahora es tiempo de dar el siguiente paso. Dentro de esta caja encontrarán escrituras de 3 terrenos más que compré en secreto hace muchos años, en 3 estados diferentes: Querétaro, Oaxaca y Chiapas, 3 de los lugares más necesitados de México. También encontrarán certificados de inversión que durante estos 30 años han estado generando intereses. Son $4 millones. 4 millones que nadie sabía que existían, porque los guardé para este momento exacto, para cuando el hogar fuera lo suficientemente fuerte, para cuando hubiera gente preparada, para cuando llegara el momento de crecer. Ese momento es ahora. Silencio absoluto en la sala. Todos se miraban, incrédulos. La joven Carmela continuó leyendo. No usen ese dinero para ustedes, no lo usen para mejorar lo que ya tienen. Úsenlo para multiplicar. Construyan 3 hogares más, 1 en cada terreno, más grandes que este, más preparados, con clínicas mejores, con escuelas dentro, con talleres de trabajo, con todo lo que este primer hogar les enseñó que funciona. Y cuando cumplan 60 años de fundación, encontrarán otra caja, en otro lugar, con otra sorpresa. Porque yo no solo pensé en el presente, pensé en el futuro, en los próximos 100 años, en las próximas generaciones, en los miles de olvidados que todavía no han nacido, pero que necesitarán un lugar, y ese lugar debe estar esperándolos, siempre. Porque mientras haya descartados, debe haber hogares. Mientras haya olvidados, debe haber memoria. Mientras haya dolor, debe haber amor. Y eso nunca termina. No termina con una generación. Termina cuando el mundo ya no lo necesite. Y ese día todavía está muy lejos. Así que sigan, construyan, amen, den. Y nunca, nunca olviden por qué empezó todo esto. Empezó con una puerta cerrada, con un candado, con una mujer en la oscuridad, que decidió que la oscuridad no ganaría, que decidió construir luz. Para todos los que vivían en sombras, sigan construyendo esa luz. Y cuando yo sea solo polvo, cuando Gabriel sea solo memoria, cuando todos los que empezamos esto ya no estemos, que la luz siga brillando, más fuerte, más grande, más eterna, con amor. Carmela Solís, la mujer que una vez no tuvo voz, pero que ahora habla a través de estos muros, a través de estas vidas, a través de ti.
La joven Carmela terminó de leer, y todos lloraban, porque Carmela original no había pensado solo en su tiempo, había pensado en la eternidad, había planificado 30 años hacia adelante, había protegido el futuro, como solo una madre puede hacerlo, y ese día tomaron la decisión. Construirían los 3 hogares nuevos, en Querétaro, en Oaxaca, en Chiapas, usando cada centavo como Carmela había indicado, no para ellos, para los olvidados. Los trabajos comenzaron 6 meses después, en los 3 lugares simultáneamente, cada uno más grande que el original, cada uno con capacidad para 100 personas, cada uno con clínica completa, cada uno con escuela, cada uno con talleres, cada uno con jardines, cada uno con capilla y cada uno con el mismo letrero en la entrada. Hogar Miguel y Carmela Solís, donde nadie es olvidado. La construcción tomó 3 años, 3 años de trabajo intenso, de voluntarios llegando de todo el país, de donaciones multiplicándose, de gente buena uniéndose a la causa, porque la historia de Carmela se había vuelto conocida, muy conocida. Alguien había escrito un libro sobre ella, otro había hecho un documental, las redes sociales habían compartido su historia millones de veces, y la gente respondía, con dinero, con tiempo, con amor, porque su historia tocaba algo profundo, algo universal, el deseo de que el amor gane, el deseo de que el sacrificio valga la pena, el deseo de que los buenos no terminen últimos. Y en esta historia, los buenos ganaron. Los 4 hogares abrieron sus puertas el mismo día. Un sábado de mayo, 30 años y 3 meses después de que abriera el primero. Llegaron cientos de personas, a cada uno, ancianos que habían sido abandonados, madres que huían de violencia, niños que vivían en las calles, personas enfermas que nadie quería cerca, todos llegando, todos siendo recibidos, con brazos abiertos, con amor incondicional, con dignidad restaurada, y en cada uno de los 4 hogares, ese primer día, plantaron un árbol de mango, como el que estaba en el hogar original, como el que cubría la tumba de Carmela, para recordar, para honrar, para continuar. La joven Carmela, ahora de 36 años, viajó a cada inauguración, y en cada una dijo las mismas palabras. Este lugar no es un edificio, es una promesa, la promesa de que mientras respiremos, nadie será olvidado. La promesa de que el amor es más fuerte que el rechazo. La promesa de que siempre, siempre habrá un lugar para los que no tienen lugar. Bienvenidos a casa. Y así, el legado creció, de un hogar a 4, de 50 personas a 400, de una ciudad a 4 estados. Y no se detuvo ahí, porque la carta de Carmela había mencionado otra caja, para el aniversario 60, y la gente empezó a preguntarse, ¿qué más había planeado? ¿Hasta dónde llegaba su visión? ¿Cuánto había pensado en el futuro? Pero eso lo descubrirían en 30 años más. Y mientras tanto, tenían trabajo que hacer, vidas que cambiar, olvidados que recordar, descartados que dignificar. Y lo hacían todos los días, con el mismo amor, con la misma entrega, con el mismo propósito. La joven Carmela se casó con un doctor que trabajaba voluntariamente en uno de los hogares. Un hombre bueno, de los que entienden que la vida no es para acumular, sino para dar. Tuvieron 2 hijas y las llamaron Miguel y Esperanza, en honor a los fundadores, en honor al legado, y esas niñas crecieron corriendo por los pasillos del hogar, jugando con los ancianos, ayudando en la cocina, abrazando a los niños nuevos que llegaban asustados, aprendiendo desde pequeñas que el amor no es algo que se dice,
es algo que se hace todos los días, con las manos, con el tiempo, con la presencia. Y cuando cumplieron 15 años, ambas decidieron estudiar. Miguel quería ser arquitecta para diseñar más hogares, más bellos, más funcionales, más llenos de luz. Esperanza quería ser psicóloga para sanar las heridas invisibles, las que no se ven, pero que duelen más que cualquier golpe. Y su madre, la joven Carmela, las vio partir a la universidad con lágrimas de orgullo, porque sabía que el legado continuaría, que pasaría a otra generación, que no moriría nunca. Los años siguieron. La joven Carmela envejeció. Su cabello se llenó de canas, su rostro se llenó de arrugas, pero sus ojos mantuvieron esa luz que había heredado de la Carmela original, esa luz que viene de saber que estás viviendo para algo más grande que tú. A los 65 años, reunió a sus hijas, ya adultas, ya profesionales, ya con sus propias familias, y les dijo: es tiempo de que yo dé un paso atrás y que ustedes tomen el liderazgo. Miguel, ahora arquitecta reconocida, dirigiría la expansión física. Esperanza, ahora psicóloga especializada en trauma, dirigiría los programas de sanación y juntas llevarían el hogar al siguiente nivel, porque el mundo había cambiado. Pero las necesidades seguían siendo las mismas, seguía habiendo olvidados, seguía habiendo descartados, seguía habiendo dolor y seguía siendo necesario el amor. Construyeron 3 hogares más, en Veracruz, en Guanajuato, en Sinaloa, 7 hogares en total, ayudando a más de 700 personas, con equipos de más de 300 voluntarios, con presupuestos de millones, pero siempre manteniendo el corazón original, el de una mujer en un sótano, que decidió convertir su dolor en propósito, su humillación en dignidad, su oscuridad en luz. Y entonces llegó el día, el aniversario 60 del primer hogar. Toda la familia se reunió, los descendientes de Gabriel, los descendientes de Carmela, los residentes antiguos que seguían vivos, los trabajadores, los voluntarios, cientos de personas. Y buscaron la segunda caja. Según las instrucciones de la carta original, estaba enterrada bajo el árbol de mango, junto a las tumbas de Carmela y Gabriel. Cavaron, con cuidado, con reverencia, y la encontraron, una caja de metal, sellada herméticamente, con una placa que decía: para el aniversario 60, con amor eterno, CS. La abrieron y dentro había algo que nadie esperaba. No eran escrituras, no eran certificados de inversión. Era un USB, un dispositivo moderno que alguien había añadido recientemente, y una nota nueva, de la joven Carmela, la primera joven Carmela, la que había dirigido el hogar por 30 años, la que ahora tenía 73 años, y estaba ahí, viéndolos abrir la caja, sonriendo. Queridos míos, hace 30 años, cuando abrí la primera caja, descubrí el plan de nuestra fundadora y entendí algo. Entendí que cada generación debe añadir algo, debe continuar el legado, pero también debe expandirlo. Así que yo también planifiqué, yo también guardé, yo también soñé con el futuro. En este USB encontrarán los planos de 10 hogares más, uno en cada estado de la República que aún no tiene uno, los contactos de 50 empresas que se comprometieron a donar, los nombres de 200 profesionales que quieren ser voluntarios y un fondo de $12 millones que junté durante 40 años, con donaciones, con eventos, con gente buena que creyó en esta causa y que ahora está listo para que ustedes construyan, para que ustedes expandan, para que ustedes lleven el sueño de Carmela Solís a todo México,
y algún día más allá, porque los olvidados no son solo mexicanos, son universales, y el amor también debe serlo, así que construyan, amén. Den, y cuando cumplan 90 años, habrá otra caja, porque yo también pensé en 30 años más, y dejé instrucciones, porque eso es lo que hacemos, las que llevamos el nombre de Carmela. Pensamos en el futuro, protegemos el legado y nunca, nunca dejamos que la luz se apague con todo mi amor. Carmela, la segunda. Y todos lloraron, porque el legado no era solo de una mujer, era de todas las que habían elegido continuar, de todas las que habían elegido dar, de todas las que habían entendido que la vida verdadera no está en lo que guardas, sino en lo que compartes. Y ese día, 60 años después de que una mujer fuera encerrada en un sótano, se anunció el Plan Nacional de Hogares Carmela Solís. 10 hogares nuevos, en 10 estados, ayudando a 1,000 personas más, creando 500 empleos, generando esperanza en todo el país, y la noticia se volvió viral. De nuevo, como había pasado décadas atrás, programas de televisión, artículos de periódicos, videos en redes sociales, todos contando la historia de Carmela Solís, la mujer que convirtió 8 millones en esperanza eterna, la mujer que fue encerrada, pero que construyó el reino más grande, no de oro, sino de amor, y su nombre se volvió sinónimo de dignidad, de sacrificio, de amor incondicional. Madres en todo México empezaron a llamar a sus hijas Carmela, en su honor. Escuelas llevaban su nombre, calles, parques, bibliotecas, porque ella representaba algo que todos necesitábamos recordar, que el amor verdadero gana, siempre, que el sacrificio vale la pena, siempre, que los buenos no terminan últimos, cuando eligen no terminar, cuando eligen continuar, cuando eligen multiplicar. Y hoy, mientras escuchas esto, en algún lugar de México, hay 17 hogares Carmela Solís, ayudando a más de 2,000 personas, con planes de llegar a 50 hogares en los próximos 20 años, con sueños de expandirse a toda Latinoamérica y eventualmente al mundo, porque los olvidados son universales y el amor también debe serlo, y todo empezó con una mujer de 68 años, en un sótano oscuro, con un candado cerrado, que decidió que su historia no terminaría ahí, que su dolor tendría propósito, que su humillación sería transformada en dignidad para miles. Esa es Carmela Solís, esa es su historia. Y ahora es tu turno. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿La olvidarás mañana o la llevarás contigo? ¿La dejarás ser solo una historia o la convertirás en acción? Porque hay alguien esperando, alguien que necesita tu llamada, tu visita, tu abrazo, tu tiempo. Puede ser tu madre, tu padre, tu abuela, alguien que diste por sentado y que el tiempo se está acabando. O puede ser un desconocido en un asilo, en un refugio, en la calle. Alguien que solo necesita que alguien le diga, no estás olvidado. Ese alguien eres tú. Tú tienes el poder de ser la luz en la oscuridad de alguien. Como Carmela lo fue, no necesitas millones. Necesitas un corazón dispuesto y manos listas para dar. Así que hazlo hoy, no mañana, hoy, porque el tiempo no espera y los olvidados no pueden esperar más. Suscríbete a Relatos con Sabiduría. Comparte esta historia y, más importante, vívela. Conviértela en tu historia, en tu legado, en tu propósito, porque al final de todo, lo único que queda no es lo que tuviste, es lo que diste, no es lo que acumulaste, es lo que compartiste, no es cuántos te recordaron,
es a cuántos tú recordaste. Y Carmela Solís recordó a miles y miles ahora la recuerdan a ella, eternamente. ¿Y tú? ¿A quién recordarás hoy? Relatos con sabiduría, donde las historias nunca mueren, porque las mantenemos vivas en nuestros corazones y en nuestras acciones. Nos vemos en el próximo relato, donde seguiremos recordando que nadie merece ser olvidado y que el amor, el verdadero amor, nunca, jamás termina. Pero permíteme contarte algo más, algo que sucedió justo antes de que terminara de escribir esta historia, algo real, en el mundo real, fuera de este relato. Una mujer de 52 años, en Monterrey, escuchó esta historia. Se llamaba Patricia y hacía 3 años que no hablaba con su madre. 3 años, por una pelea tonta, por palabras dichas en un momento de rabia, por orgullo, por ese orgullo estúpido que nos hace perder lo más valioso, mientras esperanza. Patricia escuchó cada palabra, cada línea, cada detalle del sufrimiento de Carmela, y algo se rompió dentro de ella. Pausó el video, a mitad de la historia, tomó su teléfono, con manos temblorosas, y marcó el número que había jurado nunca volver a marcar. Sonó 1 vez, 2 veces, 3, y entonces, bueno, la voz de su madre, más vieja de como la recordaba, más frágil, más cansada. Patricia no pudo hablar, solo lloró. ¿Quién es?, preguntó su madre con alarma. Mamá, fue todo lo que Patricia pudo decir. Silencio, un silencio eterno. Y entonces, su madre también lloró. Mija, ¿eres tú? Sí, mamá, soy yo, y lo siento tanto. Yo también, mija, yo también. Se encontraron al día siguiente, en un café. Patricia llegó temprano, esperando, nerviosa, asustada, y entonces la vio, su madre, caminando despacio, más encorvada de lo que recordaba, con más canas, con más arrugas, con más años, porque 3 años es mucho tiempo, cuando ya no quedan tantos años por delante. Se abrazaron, sin palabras, solo lágrimas, solo arrepentimiento, solo amor, ese amor que nunca se fue, solo se escondió, detrás del orgullo, detrás de las heridas, detrás del tiempo perdido. Mamá, escuché una historia. ¿Una historia? Sí, de una mujer llamada Carmela. Y me hizo darme cuenta de algo. ¿Qué cosa, mija? Que te estoy perdiendo y que cuando te pierda para siempre va a ser demasiado tarde para decirte que te amo. Su madre tomó sus manos, esas manos que Patricia recordaba, esas manos que la habían criado, que la habían cuidado, que nunca la habían abandonado, hasta que ella las abandonó. No es demasiado tarde, mija, todavía estoy aquí. Y Patricia lo supo con cada célula de su cuerpo. Que esta historia, la historia de Carmela Solís, le había salvado algo más importante que la vida. Le había salvado la relación con su madre, antes de que fuera demasiado tarde, porque esa es la verdad que nadie quiere escuchar, pero que todos necesitan oír. Tus padres no son eternos, tu madre no va a estar siempre, tu padre no va a esperar para siempre. El tiempo se acaba, y cuando se acaba, no hay segunda oportunidad, no hay llamada que puedas hacer, no hay abrazo que puedas dar, no hay perdón que puedas pedir. Solo queda el silencio y el arrepentimiento y la pregunta que te perseguirá el resto de tu vida. ¿Por qué esperé tanto? ¿Por qué dejé que el orgullo ganara? ¿Por qué no llamé cuando todavía podía? No seas Patricia. Después de 3 años, sé Patricia hoy, ahora. Mientras todavía hay tiempo, toma tu teléfono, marca ese número y di las palabras que tal vez has estado guardando por meses, por años, por décadas. Te amo, te extraño,
lo siento, te necesito. 3 palabras, 5 palabras, lo que sea, pero dilo, antes de que sea demasiado tarde. Porque Carmela Solís esperó décadas, esperó humillaciones, esperó un sótano, esperó un candado, para que su hijo finalmente viera, finalmente entendiera, finalmente regresara. Y sí, al final lo hizo, y pudieron sanar, pero tuvieron suerte, porque muchos no la tienen, muchos esperan demasiado, y cuando finalmente están listos, es demasiado tarde. La llamada no se contesta, la puerta ya no se abre. La tumba es el único lugar donde pueden hablar, y las palabras se las lleva el viento, sin respuesta, sin abrazo, sin segunda oportunidad. ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que estás eligiendo? Con cada día que no llamas, con cada semana que no visitas, con cada mes que no dices te amo, estás eligiendo el arrepentimiento futuro sobre el amor presente, y esa es la peor elección que puedes hacer. Así que no lo hagas. No esperes a mañana, no esperes al fin de semana, no esperes a que sea un día especial. Hoy es el día especial. Hoy es el único día que tienes garantizado. Y tu madre, tu padre, tu abuela, quien sea que hayas estado descuidando, también tiene solo hoy garantizado. Mañana es una promesa que nadie puede cumplir. Así que actúa hoy. Y si no tienes padres, si ya los perdiste, si llegaste tarde, entonces honra su memoria, siendo para alguien más lo que ellos fueron para ti, o lo que desearías que hubieran sido. Conviértete en la madre de alguien sin madre, en el padre de alguien sin padre, en la familia de alguien sin familia, porque ese es el verdadero legado. No llorar por los muertos, sino vivir por los vivos. No lamentar el pasado, sino crear un futuro diferente. No quedarte en el dolor, sino transformarlo en amor. Como Carmela lo hizo, como Gabriel aprendió a hacer, como generaciones han seguido haciendo, y como tú puedes hacer, ahora mismo, hoy, en este momento, porque esa es la verdadera pregunta, la pregunta que importa. No es ¿qué hizo Carmela? Esa historia ya se contó. La pregunta es ¿qué vas a hacer tú con la vida que te queda? Con el tiempo que todavía tienes, con las personas que todavía están aquí. ¿Vas a seguir posponiendo? ¿Vas a seguir con el orgullo? ¿Vas a seguir con las excusas? ¿O vas a actuar? ¿Vas a amar? ¿Vas a dar? ¿Vas a construir tu propio legado? Uno que no necesita millones, solo necesita corazón. Uno que no necesita edificios, solo necesita presencia. Uno que no necesita ser perfecto, solo necesita ser real. Porque al final, cuando estés en tu lecho de muerte, cuando mires atrás a tu vida, no vas a recordar el carro que tuviste, la casa que compraste, el dinero que ganaste. Vas a recordar los abrazos que diste, las lágrimas que secaste, las vidas que tocaste, y vas a preguntarte, ¿fue suficiente? ¿Amé lo suficiente? ¿Di lo suficiente? ¿Viví lo suficiente? Y la respuesta depende de lo que hagas hoy, no mañana, hoy. Así que, por favor, te lo pido, de corazón a corazón, de alma a alma, cierra este video. Cuando termine, y haz algo, llama a alguien, visita a alguien, abraza a alguien, perdona a alguien, ama a alguien, hoy, porque Carmela Solís no puede hacerlo por ti, Gabriel Solís no puede hacerlo por ti, yo no puedo hacerlo por ti, solo tú puedes. Y el mundo, ese mundo lleno de olvidados, ese mundo lleno de dolor, ese mundo que tanto necesita amor, está esperando que tú decidas, que tú te levantes, que tú seas la diferencia en la vida de alguien, aunque sea una sola persona, porque una persona, una vida cambiada, un corazón sanado,
es suficiente, es más que suficiente, es eterno, como el legado de Carmela, que empezó con una y se convirtió en miles y sigue creciendo hasta hoy, hasta ti, hasta este momento, donde decides. ¿Qué vas a hacer con esta historia? ¿La olvidarás o la vivirás? La elección es tuya, siempre lo ha sido y siempre lo será. Relatos con sabiduría, donde las historias solo tienen sentido. Si las convertimos en acción, gracias por escuchar, gracias por sentir, gracias por estar aquí y ahora. Ahora ve y ama, como si fuera el último día, porque tal vez lo sea, y sería una tragedia perder la última oportunidad de decir te amo, adiós, y que Dios te bendiga a ti y a todos los que amas, y a todos los que todavía tienes tiempo de amar, antes de que el tiempo se acabe.